Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vivimos en la hora más oscura de la historia. Si el mundo antiguo fue destruido por su corrupción, ¿qué diremos de esta generación? La confusión moral ha alcanzado su cúspide. El pecado ya no se oculta, sino que se celebra. La rebelión del hombre ha llegado al punto en que no solo niega a Dios, sino que se erige como su propio Dios. Este es, sin duda, el escenario de la medianoche, que habla Mateo 25:6. Hoy ese clamor está resonando en lo profundo del corazón de los que tienen oído espiritual. Las señales del tiempo, los movimientos políticos, la apostasía religiosa y la restauración de Israel son todos ecos de ese clamor celestial. En estos días finales, solo los prudentes, aquellos que han buscado al Señor más allá del ritual, serán los que podrán salir a recibirle. El deterioro moral y la persecución creciente no son accidentes. Son la antesala del clamor final, y muchos aún duermen. Hermano, hermana, ¿oyes tú ese clamor? Sal de todo lo que no es Cristo. Comenzamos. Que la gracia te acompañe, esperando el regreso del Señor. El Señor dijo que podía venir en cualquier momento, pero antes de que viniera habrá señales. Todas estas señales se cumplirán. Hay 5 tipos de señales concernientes a su venida. La primera concierne a los judíos, la segunda a la Iglesia Católica Romana, la tercera a la Iglesia, la cuarta al mundo y la quinta a otros asuntos en general. Las señales concernientes a los judíos se han cumplido en su mayoría. Durante la primera mitad del siglo XX, Palestina se liberó del dominio colonial británico y los judíos formaron su propia nación en 1948. Habían estado sin nación durante 2600 años, pero el tiempo de su restauración ha llegado. En Mateo 24:32, el Señor les dijo a los discípulos que aprendieran de la higuera. Cuando la nación de Israel sea restaurada, sabremos que el día del Señor está cerca. Los hijos de Dios deben estar atentos a los eventos que conducen al pronto regreso del Señor y esperar su regreso diariamente. Según la enseñanza bíblica, el Señor vino una sola vez en carne. Murió por nosotros en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y luego resucitó y ascendió para ser nuestro sumo sacerdote. Ahora intercede por nosotros ante Dios y actúa en nuestro nombre como nuestro albacea y garante. También vendrá a la tierra por segunda vez. El Antiguo Testamento dice que cuando el Señor regrese, no habrá más pecado en la tierra. Isaías 2:11. Muchas porciones de la Biblia nos hablan específicamente sobre el regreso del Señor. El Señor mismo dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan 14, 2b y el versículo 3. Hechos 1:11 dice que cuando el Señor fue llevado al cielo, 2 ángeles declararon: este Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como lo vieron subir al cielo. Esto nos dice que nuestro Señor vendrá por segunda vez. En Hebreos 9:28, el escritor declaró a los hijos de Dios: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
aparecerá por segunda vez, sin pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Para Apocalipsis 22:20, el Señor había venido una vez y ascendido. El Espíritu Santo había venido. La mayoría de los apóstoles se habían ido, y la ciudad santa fue destruida. Solo Juan quedó. En ese momento, el Señor consoló a sus santos diciendo: «Sí, vengo pronto». Juan respondió: «Amén, ven, Señor Jesús». Un cristiano que vive en la tierra hoy debe adoptar una actitud de espera para el regreso del Señor. Es un error abandonar esta actitud de espera. Esperar el regreso del Señor significa que una persona sigue con sus asuntos, pero con la mirada puesta en su venida. De estos versículos podemos ver que el Señor no solo ha venido una vez, vendrá una segunda vez. Cada tarde del domingo nos reunimos para partir el pan y recordar al Señor. El Señor nos mandó a hacerlo y continuaremos haciéndolo hasta que Él venga. Nunca detendremos esta gloriosa espera. Cada vez que partimos el pan y recordamos al Señor, esperamos su regreso. Creemos que Él no solo ha venido una vez, sino que vendrá una segunda vez. Este hecho es tan cierto como el de la cruz. La cruz limpió nuestros pecados, pero la historia del pecado no ha terminado. Para los creyentes, el asunto del pecado y su historia no terminarán hasta que el Señor regrese. La cruz juzgó el pecado, mientras que la segunda venida lo pondrá fin. Habiendo comprendido que el Señor regresará, necesitamos tener una actitud apropiada hacia su regreso. Escuchar un mensaje sobre su venida y conocer su doctrina no es el fin. Debemos ser quienes esperan su venida. Debemos leer los pasajes sobre la venida del Señor a los nuevos creyentes inmediatamente después de que crean. Esto los convertirá en personas que esperan al Señor de los cielos. Supongamos que su supervisor le envía una carta anunciando su regreso el 1 de julio. ¿Simplemente marcaría «leído» en la carta y la archivaría? Claro que no. Se prepararía para su regreso. La actitud apropiada hacia la venida del Señor es esperar. No buscamos con curiosidad las profecías sobre su segunda venida. Sabe que cuando el Señor regrese, le exigirá ciertas cosas y le hará ciertas preguntas. Espera al Señor como un esclavo que espera el regreso de su amo. Mientras espera, no puede golpear a sus compañeros. Más bien, debe servir fielmente y esperar con paciencia. Tenemos que mostrarles a los nuevos que una cosa es creer en el regreso del Señor e investigar el tema, y otra muy distinta, esperar su regreso. No muchos ven la diferencia. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice que los creyentes relataron cómo se apartaron de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperaron a su Hijo de los cielos. Esto demuestra que, en cuanto una persona cree en el Señor, su actitud hacia Él y su regreso cambia. Esperar su regreso no es lo mismo que estudiar profecías o investigar el milenio y el nuevo cielo y la nueva tierra. Estos últimos pertenecen a una categoría diferente. En cuanto una persona cree en el Señor, debe tener una actitud diferente hacia su regreso. Esto es correcto y apropiado. A menos que haga este cambio, todas sus acciones y posesiones seguirán siendo terrenales.
El creyente ha sido introducido a la nueva creación celestial. Todas sus acciones y posesiones deben contribuir a su depósito celestial. Es un ciudadano celestial, alguien que sigue la enseñanza de la unción. Esta espera debe ser la vara de medir de por vida del creyente. Debe producir un cambio en su vida y estilo de vida. Ha tocado la ciudad que tiene los cimientos y ya no tiene esperanza en nada terrenal. Todo en él debe girar en torno a su esperanza en el regreso del Señor. En mi vida, nunca me había impresionado tanto la señorita Barber. Ella era, sin duda, una persona que esperaba el regreso del Señor. Hay muchos hombres famosos en el cristianismo que estudiaron profecía, como D.M. Panton. Todos sabían del regreso del Señor, pero, que yo sepa, solo la señorita Barber era una persona que realmente esperaba su regreso. Fue una gran sorpresa para ella que el Señor no hubiera regresado en su tiempo. Un año pasé el último día de Año Nuevo con ella. Oró: Señor, si quieres venir ahora, todavía hay tiempo este año. No tienes que esperar hasta el próximo. Su mirada estaba puesta en la venida del Señor. Los cristianos no esperamos el momento de servir a la iglesia. Esperamos el momento en que el Señor regrese. Si un creyente no tiene cuidado y sustituye el regreso del Señor por otras cosas, cae inmediatamente. Una vez, la señorita Barber escribió un himno sobre la venida del Señor. No entendí ni una sola línea. Ella respondió: Ven conmigo y te mostraré. Salimos a caminar. Cuando estábamos a punto de doblar una esquina, me dijo: El Señor viene, se acerca cada vez más. Quizás lo veamos a la vuelta de la esquina. En ella vi a una persona que esperaba el regreso del Señor y comprendí lo que significa esperar su regreso. Toda su vida fue una vida de preparación para el regreso del Señor. Día a día, mientras vivió en la tierra, esperó con ansias el regreso del Señor. Las dos venidas del Señor. En su primera venida, el Señor se hizo carne y fue crucificado por el pecado del hombre, dándole así el poder para vencerlo y acercarse a Dios. El hombre recibe el poder de la vida, pero este poder es solo la mitad de la historia, porque solo es liberado del pecado. La vida que ha recibido es una vida que libera, pero no resuelve el pecado en sí. El pecado en sí no ha sido aniquilado. Por lo tanto, podemos decir que la primera venida del Señor nos libera, es decir, somos liberados del pecado. Pero el pecado aún existe en esta tierra. En cierto sentido, la salvación del Señor aún no está completa. Supongamos que un hombre cae en manos de ladrones. La primera venida de Cristo se asemeja a la liberación de las manos de tales ladrones. Nos libró del poder del pecado. Pero los ladrones aún están allí. En su segunda venida, eliminará a los ladrones. El pecado será quitado. La cruz es una liberación en nuestro ser interior. Su segunda venida es una liberación en nuestro entorno exterior. La primera venida del Señor nos trajo salvación en vida. La segunda venida del Señor nos traerá salvación completa, porque Él eliminará el pecado por completo. Un vendedor de Biblias en Shanghái dijo: Una vez que una persona es salva, no tendrá que pecar. Pero otra persona replicó:
Mientras una persona permanezca en esta tierra, pecará. Es como vivir en una mina de carbón. Todos están negros de hollín. El primer hermano respondió: pero nunca olviden que el agua del mar puede ser salada, pero no todos los peces del mar lo son dulces. La primera venida del Señor hizo que los peces dejaran de ser salados. Su segunda venida hará que el mar deje de serlo. En su primera venida, el Señor nos salvó individualmente, uno por uno. En su segunda venida, también salvará al mundo. En su primera venida, abordó todo lo relacionado con la vida. En su segunda venida, se ocupará del medio ambiente. Hoy, todos los que somos salvos mediante su primera venida, tenemos una nueva vida. Cuando Él regrese, heredaremos un nuevo entorno que se ajuste a nuestra nueva vida interior. Aunque nos dio una nueva vida en su primera venida, nuestros cuerpos siguen siendo mortales. Morirán. Pero cuando Él regrese, nuestro cuerpo absorberá la mortalidad. Su primera venida no elimina las debilidades de nuestro cuerpo. Este aún limita la obra de Dios en nosotros. En su segunda venida, nuestro cuerpo será completamente redimido. Todas las debilidades desaparecerán y la obra de Dios se cumplirá plenamente en nosotros. Hoy en día, un cristiano supera muchas cosas internamente, pero aún no se ha liberado de las diversas circunstancias que lo rodean. El entorno externo es como Sodoma. Aunque Lot era un hombre justo, vivir allí fue un sufrimiento para él. Hoy, el pecado es nuestro prójimo. Cuanto más nos liberamos del pecado, más sentimos la maldad del pecado a nuestro alrededor. Cuando el Señor regrese, seremos salvos incluso en nuestro entorno. Nuestro cuerpo será salvo, y la muerte no tendrá poder sobre él. Entonces, no habrá más debilidad ni espinas. Esperamos el pronto regreso del Señor. Quienes sufren algún tipo de opresión anhelan aún más su regreso. Cuanto más odiamos el pecado, más clamamos por el regreso del Señor. Qué terrible es el entorno que nos rodea. No solo el pecado y la muerte están sin resolver, sino que incluso Satanás está sin resolver. La palabra de Dios nos muestra que el mundo entero yace bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Su poder aún opera en este mundo. En su primera venida, el Señor nos dio el poder para vencer a Satanás. En su segunda venida, se enfrentará al poder del propio Satanás. Incluso se ocupará del pecado en nuestro entorno y de la muerte en nuestro cuerpo. Estamos llenos de gozo y gratitud. Antes de que llegue ese día, debemos esperar a que el Señor concluya la segunda mitad de su obra. Debido a su ignorancia de la obra del Señor en su segunda venida, algunas personas se han formado conceptos erróneos sobre el cristianismo. Piensan que a los cristianos solo les interesa un evangelio individual, no un evangelio para la sociedad en su conjunto. En realidad, creemos en un evangelio individual y también en un evangelio social. El tiempo para el evangelio social será cuando el Señor regrese. Hoy, el Señor no nos ha encomendado cuidar de la sociedad que nos rodea. El mundo intenta cambiar la sociedad con la ciencia, pero nosotros la estamos cambiando con la vida. Podemos hacer lo que el mundo no puede. Estamos aquí
para salvar las almas de la sociedad. Cuando el Señor venga por segunda vez, el mundo no solo será salvo internamente, sino también externamente. En su primera venida, el Señor salvó a individuos. Hoy, los cristianos se dedican a una obra espiritual, mientras que otros se dedican a la obra social. No reformamos la sociedad. Solo acercamos a las personas a Dios y las salvamos una por una. La segunda venida del Señor resolverá todos los problemas del mundo. Este mundo tiene muchos problemas fundamentales que el hombre no puede resolver. Solo podrán resolverse cuando el Señor regrese. Lo primero que se resolverá cuando Él regrese será la justicia. En este mundo hay opresores y hay oprimidos. Hay explotadores y hay explotados. No solo hay injusticia en lo material, sino también en lo inmaterial. A lo largo de la historia, encontramos personas que estaban tan oprimidas que ya no podían sufrir. Como resultado, se rebelaron y se sublevaron. Tristemente, sin embargo, se convirtieron en opresores una vez que se convirtieron en reyes y gobernantes. Isaías 11:4 dice que en el futuro el mundo estará lleno de justicia y rectitud. Esto es lo que el Señor hará cuando regrese. En segundo lugar, cuando el Señor regrese, todas las guerras de este mundo terminarán. Un problema con este mundo es la guerra. La historia humana está llena de guerras. Desde el comienzo de la historia humana, solo ha habido 268 años sin guerra en esta tierra. Hay guerras internacionales y guerras nacionales. Las dos guerras más grandes fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora todavía existe la posibilidad de una tercera guerra mundial. El mundo está lleno de guerras grandes y guerras pequeñas. La guerra proviene de las pasiones. Es el resultado de las pasiones constantemente insatisfechas del hombre. Isaías 2:4 dice que cuando el Señor regrese, todas las espadas se convertirán en rejas de arado y todas las lanzas en podaderas. Ninguna nación hará la guerra contra otra nación, y nadie aprenderá más la guerra. ¿Qué es esto? Esta es así la salvación de toda la sociedad. En tercer lugar, cuando el Señor regrese, todas las enfermedades de este mundo desaparecerán. No habrá más enfermedades. Hoy el mundo está lleno de enfermedades. La ciencia ha inventado todo tipo de medicinas, pero con el aumento de la medicina, también ha habido un aumento de enfermedades. Muchos virus y bacterias mejoran su sistema inmunológico con la introducción de más antibióticos. No hay forma de erradicarlos. Un hombre puede sanar con un tipo de medicina, pero puede enfermarse de nuevo y necesitar más tratamiento. No importa cuánto lo intente el hombre, no puede deshacerse de la enfermedad. Según Levítico y Deuteronomio, la enfermedad tiene mucho que ver con el pecado. Es el resultado del juicio sobre el pecado. Cuando el Señor regrese, y finalmente en el nuevo cielo y la nueva tierra, estará el árbol de la vida, cuyas hojas sanarán a las naciones. Apocalipsis 22:2 y Ezequiel 47:12. En el mundo venidero no habrá enfermedades. En cuarto lugar, cuando el Señor regrese, eliminará el hambre de la humanidad. El Antiguo Testamento nos dice que la tierra no se rinde al hombre debido a su pecado.
Las verduras no crecen naturalmente por sí solas, deben cultivarse. Sin embargo, los espinos y cardos inútiles florecen. Es interesante notar que toda vegetación beneficiosa para el hombre no crece naturalmente. La única vegetación que florece naturalmente es la que no lo es. Hoy en día, el hambre está en todas partes. Incluso cuando el hombre aplica todo tipo de fertilizantes, no se le garantizan buenas cosechas. Parece que el hombre debe luchar con el medio ambiente antes de poder encontrar alimento. Estos problemas se resolverán cuando el Señor regrese. Isaías 35, 1 y 6 dice que el desierto fluirá con ríos y la tierra ya no producirá maleza. Ahora, lo que el hombre no cultive, no proliferará. Entonces, el hombre ya no tendrá que luchar con la naturaleza. En quinto lugar, cuando el Señor regrese, se resolverá el problema de la educación. Hoy en día, algunos reciben educación, mientras que otros no. La educación actual no ayuda al hombre a conocer a Dios, sino a discernir el bien y el mal, y a apartarse del mal para acercarse al bien. Pero la educación no puede resolver el problema del pecado en el corazón humano. Hoy en día, algunos conocen a Dios, mientras que otros no. Pero cuando el Señor regrese, nadie necesitará enseñar a su conciudadano o hermano a conocer a Dios. Desde el pequeño hasta el grande, todos lo conocerán. Hebreos 8:11. Cuando el Señor regrese, todos conocerán a Dios. Sexto, cuando el Señor regrese, se ocupará de todos los establecimientos que inducen al hombre a pecar. Por un lado, el hombre peca porque lleva una naturaleza pecaminosa dentro. Por otro lado, peca porque hay muchos lugares pecaminosos en este mundo. Lugares como burdeles, fumaderos de opio, cines y salones de baile incitan al hombre a pecar. En las ciudades se encuentra más gente rica y, en consecuencia, más establecimientos pecaminosos. Mateo 13:41 dice que cuando el Hijo del Hombre venga, enviará a sus ángeles para sacar de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los malvados, y arrojarlos al horno. Hoy en día existen todo tipo de medios y lugares que inducen al hombre a pecar. Cuando el Señor regrese, todos serán arrojados al fuego. Creemos que cuando el Señor regrese, lo hará. Séptimo, cuando el Señor regrese, toda la creación será redimida. Algunos seres vivos sufren hoy a causa de la caída del hombre. Muchas especies de animales, superiores o inferiores, sufren y están oprimidos en este mundo. Romanos 8:21 y 22. Cuando el Señor regrese, cesará el gemido de toda la creación. Esa será, sin duda, una gran liberación para todo el universo. Octavo, cuando el Señor regrese, cesarán todos los gobiernos terrenales. Hoy es el día en que el hombre reina. Pero nadie puede ser justo ni recto. Esta es la razón por la que mucha gente sufre opresión. Apocalipsis 11:15 dice que un día todas las naciones de la tierra se convertirán en el reino de nuestro Señor y su Cristo. Entonces ningún gobierno oprimirá a su pueblo. Entonces la tierra estará llena de justicia y rectitud. Sin la segunda venida del Señor,
la salvación no será completa. Día a día, al observar la injusticia, la opresión de los débiles por los fuertes, de los pequeños por los grandes, y todas las demás cosas similares en el mundo que nos rodea, creemos aún más firmemente que el Señor regresará. Una vez que Él venga, todas estas cosas negativas desaparecerán. La venida del Señor es nuestra esperanza de gloria. Mientras esperamos su regreso, debemos vivir con rectitud y mantener una actitud de espera adecuada. Hay muchos incrédulos en este mundo y debemos saber que jamás podremos unirnos a ellos en su tipo de evangelio. La necesidad básica del hombre es la vida, no la satisfacción material ni psicológica. La salvación es el principio rector fundamental del creyente. No podemos permitir que personas no salvas en este mundo realicen la obra del Evangelio. Su supuesto evangelio social no es evangelio en absoluto. Han rechazado por completo la redención del Señor. Nuestra predicación del Evangelio resulta en la salvación de las personas, no en la solución de los problemas de la sociedad. El Señor nos ha encomendado salvar a toda alma perdida. Hoy, como seres humanos adecuados, podemos hacer todo lo posible por ayudar a los demás. Pero debemos saber que somos limitados. Nuestra principal labor en la tierra es acercar a las personas a Dios. Antes de que el Señor se hiciera carne, es decir, antes de su primera venida, todos éramos pecadores y vivíamos en un mundo pecaminoso. Después de la primera venida del Señor, todos los creyentes se convirtieron en hombres justos que vivían en un mundo pecaminoso. Cuando Él regrese, seremos hombres justos que viviremos en un mundo justo. Debemos mostrar a los nuevos creyentes que, mientras vivamos en esta tierra, debemos cumplir con nuestro deber como cristianos. Debemos ayudar a salvar a más personas. Esta es nuestra única esperanza. Otros problemas se resolverán cuando el Señor regrese. Todas las señales de este mundo apuntan a la pronta llegada del día del Señor, y por ello debemos velar y esperar.